Viernes 14ª semana del tiempo ordinario, viernes de penitencia, abstinencia de carne, o si la conferencia episcopal del país, como el caso de Argentina lo permite, se puede cambiar por otro tipo de penitencia, por la pasión del Señor. Esto pasa todos los viernes, a menos que coincidan con una solemnidad litúrgica. Meditemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Oseas, capítulo 14, 2 al 10. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más Dios nuestro a las obras de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 50 nos hace cantar. Mi boca proclamará tu salvación, mi Dios. Mi boca proclamará tu salvación, mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Ya saben que en video separado está el salmo entero cantado para quienes lo necesiten. En el caso de YouTube lo ponen en shorts. Meditamos el Evangelio según San Mateo capítulo 10, 16 al 23. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes.
El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Y el padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de hoy que la liturgia nos propone está llena de la misericordia del Señor. Una vez más, asegurando su amor por nosotros y su deseo de nuestra salvación. Fijémonos cómo acá en la primera lectura del profeta Oseas, en su vinculación con el Salmo, dice, el Señor habla, ¿no? Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. ¿Qué dice el Salmo 50, David profetizando? Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Ten piedad de mí. Por tu gran compasión borra mis faltas. ¿Ven que dice lo mismo que el profeta Oseas? Lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Una vez que el pueblo, reconociendo su lejanía, su apostasía, su abandono del camino de Dios, vuelve a Él, el Señor dice, por acá estaba, espérenme, seré como un rocío para Israel. Un rocío. ¿Qué hace el rocío en el césped? Lo levanta, ¿no? Dice, yo respondo y velo por él, hablando de Efraín, soy como un ciprés siempre verde y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas y el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Qué importante es nuestra humildad, nuestra pequeñez, nuestro reconocer nuestra flaqueza y nuestras caídas, porque lo importante no es no caer, sino no quedarse caído, sino en la humildad nuestra, levantarnos de la mano del Señor, dejarnos que Él nos levante a través del sacramento de la reconciliación. La confesión de nuestros pecados al sacerdote que actúa en persona Christi, y es Cristo mismo el que nos absuelve totalmente, como dice el Salmo 50, nos purifica de la culpa. Del pecado nos lava, ¿no? Lávame totalmente, mi culpa purifica mi pecado. Lávame, quedaré más blanco que la nieve, dice David en el Salmo. Crea en mí un corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu. Eso pasa cuando nos confesamos. Quedamos libres de toda esclavitud del pecado, se nos restituye la dignidad de hijos de Dios y se renueva la firmeza de nuestro espíritu. Obtenemos una fortaleza interior para no volver a caer. Eso, sumado a nuestra buena voluntad de evitar las ocasiones de pecado, nos ayudarán a mantenernos siempre en el camino por el que caminan los justos, el camino recto, los caminos del Señor. Porque aquellos que no son humildes y que no son capaces de reconocer la bondad de Dios y que Él es, cuando nos vamos a confesar, es realmente como ese ciprés verde del cual procede nuestro fruto después. Es ese rocío, ese rocío que cae sobre nosotros, que es el rocío de su gracia, la gracia que recibimos en el sacramento de la reconciliación. El que no es humilde y no acepta a Dios en su vida,
tropieza en los caminos del Señor. Y el saldo del pecado es la muerte. La muerte interior ahora, el sinsentido de la vida y la muerte eterna cuando el Señor venga. Por eso es que dice, ¿no?, que el sabio comprenda estas cosas y el hombre inteligente las entienda. En el Salmo vuelve a repetir, tú amas la sinceridad del corazón, le dice David, y me enseñas la sabiduría en mi interior. Basta con entregarnos al Señor y vivir muy cerquita de Él, en Él, a través de los sacramentos por los cuales se nos comunica su vida divina. Cuando comulgamos, tomamos su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y Él nos asimila en su naturaleza divina. Entonces el Espíritu Santo, porque como Él dice, el que me ama será fiel a mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo, que tenemos por ser hijos de Dios, cuando estamos en gracia y permanece en nosotros, Él nos va santificando, nos va purificando, nos va ayudando en nuestro proceso de conversión diario. Y además nos va revelando. Dice el Padre le amará, vendremos a Él, en Él haremos morada. También leíamos, ¿no?, en estos días cuando Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y se nos revela por su Espíritu, porque es su Espíritu el que recibimos en nuestro bautismo. Espíritu de amor entre el Padre y el Hijo. El mismo Dios viene a morar dentro nuestro. Entonces, qué importante es esto, porque solo así podemos dar testimonio del Señor y el fruto que porque de Él recibimos ese rocío de la gracia, y Él es el ciprés, como dice Oseas, del cual mana nuestro fruto, solo así podemos ir y dar testimonio ante reyes, gobernadores, sinagogas, como dice acá, ante cualquiera en nuestros ambientes. Porque dice el Señor, no se preocupen ni siquiera de lo que van a decir, porque el Espíritu de su Padre, dice, lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Qué hermoso, hermoso lo que nos dice. El Espíritu de su Padre. Él nos dio su Espíritu, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Porque Dios es Espíritu. Dice el Espíritu de su Padre. Él, con la redención, nos dio la capacidad de ser hijos de Dios, recibiendo su Espíritu. Y así comenzar una vida nueva en la gracia, lejos del pecado. Por eso es importantísimo la humildad de nuestro corazón y dejar que el Espíritu nos llene de la sabiduría divina, para saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y transitar por ese camino estrecho, camino del Señor, por el que van los justos, los que buscan la santidad, los pobres de espíritu. Esos son los justos, los que viven a sabiendas de que dependen de Dios en todo y para todo, y que buscan cumplir la voluntad de Dios, sus mandamientos, yendo por el caminito estrecho. Dice, ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. El Señor no nos promete puestos jerárquicos. El Señor no nos promete en esta vida una vida tranquila, ¿no? Dar testimonio del Señor siempre nos va a traer hostilidad, nos va a traer repulsa de los que nos escuchan o de los que nos ven incluso, porque hasta el mismo testimonio de nuestra vida habla de Dios cuando estamos impregnados de su Espíritu. Y hasta los que nos ven pueden sentir que nosotros les somos una molestia, les somos un peso, una carga, que no quisieran vernos incluso, ¿no? Y dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Él nos prometió quedarse con nosotros, se quedó en los sacramentos, en la oración y en su palabra. Así que estamos revestidos de Él, como dice San Pablo,
los que hemos sido revestidos de Cristo. Y entonces ya nada nos preocupa, ni siquiera que nos odien. Porque como decía un santo, que no recuerdo, no quiero mezclarlos, por eso no les digo cuál, tengo temor de mezclar quién es el que lo ha dicho, pero decía, solo a Dios hay que ocuparse de tenerlo contento. No nos tiene que importar lo que digan los demás, cómo nos segreguen los demás, cómo nos señalen los demás, cómo nos cataloguen de locos o de fanáticos los demás. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura, incluso lo que tengamos que decir para dar testimonio del Señor. Dice, y si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Es decir, el Señor nos necesita y nos capacita para ser sus testigos, ¿no? Y hasta que Él venga, ¿no? Dice, les aseguro que no terminaron de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Estemos preparados. Llenemos nuestra mochila para ir al cielo con obras de misericordia, con obras de evangelización, con obras de caridad, con aquellas obras que tienen que ver con los mandamientos, y que ese tesoro que nosotros vamos acumulando, nadie lo puede quitar. Es el tesoro que nos llevará por el camino de los rectos, de los justos, a la presencia del Señor. Y en el día del juicio, cuando Él venga, tendremos nuestra corona. Toda la gloria para el Señor. Pidamos su Santo Espíritu y dejemos cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de camino pecaminoso. Volvamos a Él. Él no se cansa de esperarnos para llenarnos de Él y transformarnos en sus testigos. Que así sea.